Vamos a leer en Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En esta historia se habla de Abraham. Y para poder entender qué es lo que quiere decirnos Dios, tenemos que ir más allá al principio y saber que ellos eran un pueblo pagano, que él viene de Ur de los Caldeos, un lugar donde ellos no creían en Dios, no entendían a Dios, no confiaban en Dios, no escuchaban a Dios, donde ellos tenían otros dioses, donde había idolatría, donde sus padres, sus ancestros tenían otras creencias, tenían otras doctrinas. ¿Y qué es lo que quería Dios que Abraham entendiera? Entendiera a Dios, conociera a Dios, que pudiera servirle a Dios, que pudiera enseñarle también a sus hijos. De ahí después de que cuando él tuvo a Isaac, que pudiera también, el Señor le da un hijo y le dice, de ahí de tu descendencia, que les pudiera enseñarte Dios, porque anteriormente sus padres y sus abuelos y toda esta generación no le enseñaron a Abraham, ni en este pueblo se les enseñó quién era Dios, a nuestro Creador. Entonces pasa un proceso con Abraham y el Señor le dice, salga de ahí esta tierra, salga de ahí porque ellos no me entienden y no me van a entender. Y le dice, Señor, salga de ahí, de esa parentela, lugar que te voy a dar. Y le dice, Señor, para poder conocerme tienes que salir de ahí. Mire que hay muchas situaciones en nuestras vidas que pueden ser genéticas, pueden ser lugares, pueden ser situaciones que estemos viviendo que no vamos a entender a Dios, que no nos va a dejar entender a Dios, no nos va a dejar reconocer a Dios. Hay muchos lugares como trabajos, personas, muchas creencias, doctrinas de nuestro país, de nuestro barrio, nuestra ciudad, las costumbres que hay, todo esto que nos atrapa, que nos hace apartarnos de Dios, que nos lleva a no conocerle, a no entender a Dios. Y eso es lo que el Señor estaba trabajando con Abraham, porque el Señor quería que Abraham conociera a Dios y aún su descendencia pudiera conocerlo. Y eso es lo que Dios está trabajando en nosotros para que nosotros podamos conocer a Dios, podamos entenderlo, obedecerle y aún también nuestra descendencia. Pero si nosotros estamos en estos lugares, si estamos con estas personas, a veces podemos también hablarlo, que no nos dejan, tienen unas enseñanzas diferentes, tienen unas doctrinas diferentes, tienen unas actitudes diferentes, unas costumbres diferentes a todo lo que Dios ha establecido, y esto nos aparta de Dios, esto no nos deja escuchar a Dios, esto no nos deja entender a Dios, esto no nos deja amar a Dios, esto nos aparta del plan y el propósito de Dios. Entonces por eso el Señor estaba trabajando con Abraham, pero miremos que Abraham en un momento, él cuando le dice Señor salga, él no entendió. Por eso hay una palabra que dice, y había dicho ya Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham en primera instancia él no entendió y él salió con su padre, pienso que con toda su familia, y salió, pero no entendió cuando murió su padre. Entonces dice que Abraham siguió en este camino, pero siguió con su sobrino. O sea que Abraham no quería, o sea, no entendía todavía. Y duró todo este tiempo, 15 años, donde nada que venía la promesa de Dios. Pero ¿por qué no venía? Porque Abraham estaba atrasando la promesa, porque el Señor le estaba haciendo un llamado, le hizo un llamado, y ese llamado que le estaba haciendo Dios era, hombre, obedézcame, escúcheme, por favor, sal de ahí, porque no te va a dejar tu familia por sus doctrinas, por sus costumbres, por todo lo que ellos, actitudes, no van a ser de que tú me entiendas. Te necesito solito, Abraham. Te necesito que me entiendas. El proceso es contigo, el trabajo es contigo que estoy haciendo, y necesito que de ti salga una descendencia que me amen, que me sirvan, que me entiendan. Y eso es lo que el Señor estaba trabajando con Abraham. Por allá dice que Abraham por fin escuchó al Señor. Por fin se separó de Lot, de su sobrino, y empieza Abraham
a venir las bendiciones, tanto que en esta familia había una maldición. Dice que estas mujeres eran estériles. Vemos ahí a Sarai, a Sara ya después, cuando el Señor le cambia su nombre y dice que esta era estéril, no podía tener hijos, era de una edad avanzada, pero no podía tener hijos. Y vemos que cuando se le abre la matriz, se corta esa maldición cuando empieza a entender a Abraham a Dios, cuando empieza a creerle. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este verso 6, creer, le creyó, fe, tener confianza. Empezó Abraham a tenerle confianza a Dios. Empezó Abraham a tener fe en Dios. Pero cuando dice que le fue contado por justicia, es porque fue contado porque es un hombre justo. ¿Qué es esto de justicia? Un hombre que está conforme, de acuerdo con Dios. Van muy enlazadas estas dos palabras de fe, de creer y justicia. Entonces Abraham empezó a tener fe, empezó a confiar en Dios y esto lo llevó a que este hombre fuera una persona que estaba de acuerdo y conforme a Dios. Qué maravilloso este mensaje donde podemos hoy analizar. A Abraham vino todo este resultado de este verso 6 de que ya por fin él creyó, pero cuando él empezó a confiar en Dios, mire que fueron 15 años, no sé cuánto tiempo llevas y todavía no quieres entender a Dios, no has entendido, pero entonces tienes que trabajar en esto, en la fe, creer, tener confianza. Y después cuando ya hagas esto, va a venir un resultado a tu vida que vas a ser un hombre o una mujer justo o justa. Y ahí te vas a llamar justa. ¿Por qué? Porque haces conforme a Dios. Estás con esta capacidad de creerle a Dios, de confiar en Él. Entonces una persona justa es una persona que está conforme y de acuerdo con Dios. Entonces no sé en qué situación estás pasando y Dios quiere que tu descendencia, quieres que tú conozcas a Dios primeramente y que tu descendencia empiece a confiar en Dios, que sean justos, personas que están conforme y de acuerdo a Dios, personas que le creen, personas que obedecen, personas que hacen la voluntad de Dios y quieren que no solamente tú, sino también tus hijos. No sé en qué lugar vives, no sé tu parentela, no sé dónde estás y de pronto ahí las costumbres que tienes y todo esto de tu ciudad, de tu barrio, de tu país, donde tienen unas culturas totalmente diferentes a Dios, donde para nada se hace conforme a Dios. Déjame decirte, Dios está sacando de ahí estas personas, de estos lugares, te está diciendo, vete, sal de ahí donde no te hablan de Dios. Puede ser una relación donde esta persona está muy en desacuerdo de la voluntad de Dios, una persona que no hace la voluntad de Dios, una persona que te lleva a estar en contra de Dios, a que no haga la voluntad de Dios, esa persona que está apartada de Dios, que no entiende a Dios, o de pronto un trabajo, de pronto lugares donde estás asistiendo, donde están totalmente en desacuerdo con Dios. Entonces, de ahí es donde el Señor te dice, sal de ahí, sal de esas costumbres, sal de esas doctrinas, sal de ahí de esas enseñanzas, sal de ahí de toda cultura, sal de ahí donde te enseñan totalmente diferente. Y con esto no te estoy diciendo vete a otro país, con eso no te estoy diciendo vete de ahí de tu casa, de tu matrimonio, sino que el Señor lo que te está diciendo en esta hora es que empieces a organizar. Si tu esposa está con otras ideas que no son de Dios, que tú empieces a entenderle a Dios así como hizo Abraham y enseñarle a su esposa para que vengan esas bendiciones a tus hijos, que tú le puedas enseñar a él o que él te empiece a enseñar. Si él de pronto en este tiempo ya es una persona que ya está conociendo al Señor o ya entró al Señor, que él te pueda explicar, te pueda dar estas herramientas
que pueda esta persona, ya sea tu esposo o tu esposa que ya entendió y que te pueda enseñar y que les puedas enseñar a tus hijos. Sabes que es tan importante esto que podamos entenderlo, porque hay una generación que el Señor necesita que le escuchen, le obedezcan. Vemos que nuestra generación está atrás, nuestros padres, aún nuestros gobernantes, aún todas las autoridades que no tengan conocimiento de Dios, que hacen cosas conforme sus voluntades, ¿sabes? Todos estos actividades que hacen en todo el año y que para nada los llevan a Dios, sino que nos llevan al alcoholismo, los llevan a las drogadicciones, las prostituciones, los llevan a hacer cosas diferentes, a la brujería, a la hechicería, a la idolatría, nos llevan a conocer otros dioses, nos llevan a hacer otras cosas conforme ellos, conforme sus criterios y sus costumbres, pero no nos llevan allí a conocer a Dios. Entonces el Señor quiere que entendamos esto hoy, que podamos reconocerlo, que podamos nosotros entender que hay un Dios verdadero que es nuestro Señor, nuestro Creador, y que podamos nosotros hoy empezar a hacer conforme Dios nos dice. Y que no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y desde ahí, de esas generaciones que vienen, puedan entender también a Dios. Eso es lo que el Señor quería con este mensaje, enseñarle a Abraham y enseñarnos a nosotros hoy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que salgamos de ahí donde nada, nada, nada nos están dando de Dios y que nosotros podamos entenderlo y también podamos nosotros darle a nuestras generaciones y desde ahí va a ser una vida totalmente diferente. Las maldiciones se van a ir. Todo lo que estaba en este tiempo deteniendo bendiciones, todo esto porque recuerda que todo esto se va a ir, porque recuerda que Sarai y estas cuñadas de este Abraham eran estériles, dice que las matrices estaban cerradas, no podían tener hijos y cuando Abraham entendió se abrió porque empezó a tener fe, empezó a tener confianza, empezó a conocer a Dios, empezó a caminar con Dios. Entonces antes no andaba con Dios, antes estaba fuera de Dios, pero ahora empezó a venir bendiciones cuando empezó a caminar con Dios, empezó a entender a Dios, empezó a andar, a escucharle a Dios y entonces su vida cambió. Ya Abraham empezó a ser un hombre diferente, su familia empezó a ser diferente, su parentela empezó a ser diferente. Entonces mira lo importante cuando tú empiezas a conocer a Dios, tu parentela va a cambiar, tu familia va a cambiar, va a quitarse todo lo estéril, todo lo que estaba detenido, toda maldición se va a quitar, toda enfermedad, toda pobreza, toda ruina, todo fracaso, toda miseria se va a quitar. Pero cuando tú empieces a entender a Dios, solamente tú, el Señor te está haciendo este llamado, tú que me estás escuchando, para que hoy empieces a entenderle. Si tú le entiendes hoy, déjame decirte que maldiciones van a caer porque tú vas a enseñar a tu familia y a tu parentela, a tus hijos les van a enseñar y ya ellos van a ser diferentes. Imagínate una familia donde ya no haya licor, donde ya no haya estos, digámoslo así, borrachos, donde ya no haya esa prostitución porque tú ya enseñaste cosas totalmente diferentes, donde ya no hay el fracaso porque tú enseñaste cosas diferentes, donde la ruina se va porque tú enseñas diferente, donde las enfermedades empiezan a ir porque tú empiezas a enseñar cosas diferentes conforme Dios, porque la desobediencia, eso es lo que pasaba con Abraham, que desobedeció, por eso se le atrasó las bendiciones, estaban detenidas, pero cuando él empezó a obedecer, un hombre justo, conforme de acuerdo con Dios, empezó a venirle bendiciones, es lo que dice en Deuteronomio 28. Así que hoy te animo hoy para que hagamos una oración. Si has tomado esta decisión de venir a Dios, que tú le puedas decir, Señor, hoy Señor te reconozco, que lo puedas decir, Señor, hoy ya entendí por qué estaba detenida muchas bendiciones y era que yo no te conocía ni te quería conocer y mi país o mi ciudad o mi familia, mis ancestros no me enseñaron a amarte, a entenderte, a obedecerte.
no me enseñaron a escucharte y me enseñaron a escuchar otras doctrinas, a escuchar otros dioses, me enseñaron a escuchar otras voces, pero no la tuya, Señor. Pero hoy yo ya entiendo, con este mensaje empiezo a reconocer y puedo analizar desde dónde vienen las maldiciones, de dónde venía, está detenido, porque no te está obedeciendo a ti, está obedeciendo otras voces y sabemos que esas de las tinieblas que hacíamos. Estamos obedeciendo todo mandato que Él nos enviaba y estamos con todas las culturas y todas estas tradiciones aún de nuestros países que no nos llevan para nada bien, sino que nos llevan a ser conforme la voluntad de las tinieblas. Así que te doy gracias hoy por entender. Gracias, declaro hoy, Dios, que somos libres de toda maldición. Declaramos que hoy empezamos a entender, a escucharte y empezamos, Señor, que nuestra familia, nuestras generaciones empiezan a entenderte a ti. Enseñaremos a la esposa, al esposo, a los hijos, a nuestra parentela, a nuestra familia y declaramos que seremos una familia totalmente diferente porque somos apartados para ti, Señor. Gracias, Señor, se nos abren nuestros oídos que estaban taponados y no dejaba escucharte y declaramos que nuestros ojos empiezan, Señor, a ver. Empezamos a reconocerte y amarte, Señor. Así que te doy gracias, Señor Padre. Declaramos que toda matriz, todo lo que estaba estéril, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor, se abre en el nombre de Jesús y declaramos, Señor Padre, la palabra que le dijiste a Abraham y le fue contado a Abraham. Lo que creyó le fue contado por justicia. Creemos, Señor Padre bendito, que empezamos a estar conforme, de acuerdo contigo, empezamos a hacer tu voluntad, empezamos a hacer conforme lo digas. Señor, gracias, descansamos en ti. Amén.